Si a la hora de mezclar estás buscando espacialidad, imagen estéreo, mayor contraste y compatibilidad mono, pues aquí te voy a mostrar algunas técnicas con el uso del Doubler para crear todo esto de forma bastante rápida, fácil y bastante explicable. Entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Y bueno, vamos comenzando a entrar un poco en contexto. En este caso voy a utilizar esta base bastante sencilla en la cual vamos a aplicar el Doubler. Quiero que escuches la instrumental sin Doubler y posteriormente la vamos a escuchar con Doubler. Para apreciarlo de mejor forma, ponte auriculares o algunas bocinas de estudio, monitores, para que puedas escucharlo de mejor forma. Ahora vamos a explicar de forma detallada lo que es el Doubler. En este caso voy a utilizar el de Waves, pero puedes utilizar otros si no tienes el de Waves. Por ejemplo, este que es gratuito, también este otro que es gratuito, que voy a dejar aquí abajo en descripción para que los puedas descargar. Tienen el mismo funcionamiento, pero vamos a verlos a detalle. Entonces aquí tengo que empezar por estas secciones, que es la de los displays. Tenemos la espacialidad como tal, aquí podemos apreciar, y va vinculado junto con lo de las señales. Si te fijas, se están activando. Y bueno, entonces el color blanco es la señal directa que está recibiendo el Doubler. En este caso es una sola señal que tiene ganancia. Tenemos otro que es el panorama hacia la izquierda o hacia la derecha. Y pues bueno, también podemos modificarlo directamente desde el display dándole clic o posicionándolo, ¿no? Entonces ahí prácticamente ya lo tenemos. Y bueno, entonces también puedes darle doble clic y ajustarlos junto con tus parámetros de teclado. Luego tenemos la de alineación. Esto lo que va a hacer es que va a alinear lo que es las voces que se van a duplicar, por eso se llama Doubler. Luego tenemos lo que es el feedback, que esto es una retroalimentación como tal. Esto es que entra la señal, sale y se vuelve a ingresar al plugin, y así repetidas veces. También tenemos un rango de retroalimentación que son 2 de 20 a 80 Hz. La modulación que se resetee. Tenemos aquí lo que es un ecualizador, por ejemplo banda 1, banda 2 y pues su respectiva frecuencia. Esto está bastante interesante. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero agregar voces, por ejemplo, este plugin es el de 4, hay de 2 también. Y para activarlas, por ejemplo, aquí nada más estoy escuchando lo que es pues prácticamente la señal original. Luego voy a tener la señal que es dobleteada. Por ejemplo, aquí tengo la ganancia, está paneado totalmente hacia la izquierda, y aquí tenemos otro parámetro que es el delay. Esto significa que tienes tu señal original, luego tienes el doble y puedes retrasarlo en el tiempo. Esto para generar una sensación de estéreo, que es lo que hace el efecto Haas en el delay. Entonces, simplemente así, por ejemplo, si yo pongo esto, vamos a escuchar del lado izquierdo. Y ahora, si yo activo esto, puedo escuchar el retraso. Voy a retrasarlo y podemos visualizarlo también en este display, las señales que tenemos aquí. Por ejemplo, ahí yo las muteo, estas son las señales con lo que es la ganancia, también su delay, el panorama, y vamos a ver un poquito también del feedback. Suena un poco mejor. Esto lo que hace es que ese delay hace el efecto Haas. El feedback aquí se va a notar más
porque la retroalimentación lo hace totalmente en el efecto o en la sección duplicada. Vamos a escuchar. Puedes ver cómo hace esa retroalimentación. Ten mucho cuidado que si aumentas de más, se hace un bucle infinito que puede llegar a saturarte y si tienes auriculares te puede afectar. Entonces, aquí te recomiendo números bajos para que añada un poquito de textura o sazón. Luego tenemos un octavador hacia abajo, que lo que hace es, tal cual, de una octava, bajarla y suena más pesada. En este caso no me gusta. Luego tenemos lo que es el detune, que es una desafinación tal cual, que lo podemos ver en la gráfica. Tenemos desafinación hacia abajo o hacia arriba y pues este le da un efecto como los sintetizadores de desafinación. Lo voy a poner junto con la original. Aquí lo voy a dejar en 12. Tenemos la profundidad y el rate. Esto ya es la sección de modulación. Si no sabes lo que es un LFO o modulación, voy a dejar un video aquí arriba. Entonces la profundidad es todo esto. Si te fijas, ahí está modulando y se ve gráficamente. Si yo subo el rate, fíjate cómo esto va a aumentar. Es mucho más rápido y de hecho se puede notar. Voy a ser sumamente exagerado para que lo puedas percibir. Puedes ver, entonces aquí también te recomiendo pues números bastante pues tranquilos para que no sea tan excesivo. Puedes notarlo, suena más con grosor y mucho más estereofónico. Ahora lo que voy a hacer es activar la número 3, que también tiene los mismos parámetros, ganancia, paneo, también tenemos el delay, el feedback, también el detune, la profundidad de la modulación, etc. Aquí lo que voy a hacer es inverso, lo voy a panear ahora del lado derecho, si te fijas es este, y le voy a dar un retraso distinto para que tenga pues otro contraste. Ahí me gusta. Vamos a ver si le damos feedback. $4 de feedback. De tune, ahora voy a hacerlo inverso. Le voy a poner menos 12. Como puedes apreciar, se aumenta la ganancia. Yo te recomiendo que bajemos la ganancia de los doublers y irla sumando poco a poco. Y de esta forma ya lo podemos hacer. Tú puedes aplicar otros doublers, los 4, etcétera, etcétera. Y ahora quiero mostrarte cómo suena también en una flauta. En este caso hice, aquí sí tomé los 4 y fíjate la diferencia, cómo suena con y sin. Bastante sencillo. Y otro, tú vas a decir, Chema, ¿por qué? Fue en el bajo, para darle esa sensación ochentera. Aquí nada más, si te fijas, utilicé el doubler que tiene 2 y vamos a escuchar.
Y vamos a escuchar ahora sí los 3 elementos con el doubler y en mono para que puedas percibir que realmente no se escucha una cancelación de fase. Los voy a desactivar uno por uno y se va a notar prácticamente igual. No tenemos desfase y ahora quiero que también puedas visualizar la imagen estéreo. Incluso en mono, cuando los desactivo, el sonido se va como para atrás, y cuando activo, a pesar de que hace un campo estéreo, se ve o se escucha mucho más adelante. Ahora voy a activar estos, voy a empezar más bien a desactivar, y quiero que también visualices y le pongas atención a la escucha. Ahora voy a colocar los drums y vamos a hacer lo mismo con y sin. Puedes apreciar tanto en mono como en estéreo, suenan bastante bien, le da más espacialidad. Reitero, si lo estás escuchando con auriculares lo vas a notar mucho más. Si quieres también este plugin lo voy a dejar aquí abajo en descripción, el cual es gratuito y para que los puedas implementar. Entonces, de esta forma puedes utilizar el doubler a grandes rasgos, y ya como conclusión, lo que hace el doubler es, como su nombre lo dice, dobletear el sonido, modificando desafinaciones, desfases. Desfases me refiero a que no vayan al mismo tiempo o empiecen al mismo tiempo. Es una especie de delay, o más bien es un delay que le agrega esa sensación de espacialidad y de estereofonía, que de tenerlo así se empieza a sonar mucho más abierto, y con eso lo puedes lograr. Esto no solamente, como ya viste, en bajos, en acordes, flautas, sintetizadores, sino también lo puedes implementar en voces, que da un tono bastante bueno. Voces de fondo, por ejemplo, suena bastante bien. Y también pues nos permite bajar el pitch, las octavas, que también da pues un contraste, textura y ese sazón que nos puede entregar a la hora de estar mezclando, para rellenar más el espectro en la mezcla o rellenar más el espectro estereofónico, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Si tienes alguna duda o comentario de también cómo aplicas tú los doublers, déjalo aquí abajo, yo te voy a estar leyendo. Y si tienes alguna técnica para que de más gente te pueda leer y también nutrirse de ustedes mismos con los comentarios. Entonces, sin más que decir, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Si quieres aprender todos estos procesos de mezcla, puedes tomar clases particulares, y también está el curso de Compresión Pro. Recuerda que esto está patrocinando los videos gratuitos y públicos para ustedes. Sería de mucha ayuda y te agradecería bastante que puedas tomar sesiones privadas o incluso comprar el curso de Compresión Pro disponible en la página de Compresión Pro. Sin más que decir, sin quitarte más tiempo, solamente estudia, practica y trabaja, y nos vemos en otro video.